Estamos ya y ya vamos a comenzar ya mismo. Pero los directos ahora tienen menos difusión que antes, ¿sabes? Porque ahora con redes sociales y se puede grabar, etcétera, la verdad es que es una comodidad para todo el mundo. Sí, Vamos a ver. claro, eso está claro, Sí, desde luego. sí, ha perdido esto bastante. Bueno, pues vamos a empezar ahí mismo. Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes a todos. Empezamos un día más, Antonio te responde. Ya sabéis, este espacio que emitimos cada día de lunes a jueves, de 7:30, perdón, de 8:30 a 9:30, siempre tocando temas que son de mucho interés, como hoy vamos a hablar con una persona que participó con nosotros el 24 de junio y vamos a tocar las heridas del alma. Juan José, buenas tardes, ¿cómo estás, querido amigo? Buenas tardes, Antonio. Yo estoy bastante bien. Lo celebro, lo celebro. Bueno, qué tal los meses de julio y agosto? Pues mira, pienso que me considero como una persona que le gusta mucho trabajar. Entonces, pues en mes de agosto he pasado 3 semanas en Asturias, que es ¡Ay, qué maravilla! son mis raíces, ¿no? Y bueno, pues tengo una propiedad allí en Asturias con bastante terreno, con árboles frutales, y bueno, pues me he dedicado a hacer bastante limpieza. He dedicado bastante limpieza. Entonces, pues bueno, pero son cosas que hay que hacer y es un tipo de mantenimiento que, bueno, a pesar de estar en la naturaleza, pero hay que hacerlo. Entonces, pues eso te pide pues menos de reposo, a pesar de que hemos disfrutado bastante de 3 semanas, hemos tenido bastante buen tiempo y bueno, pues eso. Y muchas veces digo, bueno, me vuelvo a casa, me vuelvo aquí y, y a descansar, porque allí pues descanso un poco. Pero bueno, mientras que haya buena salud, y eso es lo más importante, pues que estemos activos. Además, yo tengo la sensación que las vacaciones no están consideradas en su justa medida. O sea, las vacaciones es hacer algo diferente a lo que haces habitualmente. No es Claro. tumbarse en la playa a estar 20 días o 25 días. Oye, voy a apagar, a silenciar. Aquí estamos, silenciado. Las vacaciones creo que es eso, ¿no? Es hacer algo diferente a lo que se hace habitualmente, ¿verdad? Claro, 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 claro. Es verdad. Pero bueno, yo siempre estoy contento a partir del momento que se puede disfrutar. Ah, muy Eso es lo bien. importante. Bueno, Entonces, pues, yo pienso que mucha gente me dice, ay, yo cuando esté jubilado, pues yo creo que bastó, ya no haré nada. A ver, es un error. se respeta, pero me cuesta concebir ese pensamiento. Yo pienso que cambiamos de, cambiamos de, De rutina, ¿no? sí, Ujú. y se pueden hacer muchas otras cosas, porque para mí la edad es una cuestión de estado de espíritu, sin más. Nos tenemos que acomodar cuando tenemos ciertos dolores por aquí y por allá, ¿no? Porque no vamos enjoveciendo. Entonces, pero bueno, pero creo que lo más importante es el estado de espíritu. Y ya que hablamos de estado de espíritu, diré que... Es que me lo estás poniendo a huevo, Juanjo. Me lo ¿Cómo? estás poniendo a huevo. Me lo estás poniendo a huevo. Porque has hablado que has estado en tus raíces en Asturias. Ahora hablas Sí, de espíritu. O sea, con lo cual me lo estás poniendo a huevo para empezar ya con el programa, con las ideas del alma, ¿no? en ese sentido voy, en ese sentido voy. Ya lo sé. Entonces yo creo que en nuestra sociedad, a ver, no soy pesimista, no pienso negativamente, pero pienso que nuestra sociedad nos hemos perdido y hemos perdido el sentido de la vida. Es decir, que nos hemos desconectado con la parte la más profunda de nuestro ser. Y la parte más profunda de nuestro ser es nuestra esencia. Y nos hemos olvidado de lo que hemos venido a hacer en este planeta. Entonces, pues yo llevo más de 20 años investigando,
en todo lo que es psicoemocional, porque he trabajado durante 40 años en un hospital universitario donde he visto mucha gente enferma, algunos se salvan, otros no se salvan. Pero voy a hacer una pequeña paréntesis porque para mí muchas enfermedades tienen un comienzo a través del psicoemocional. Cuidado, cuando Todas. digo que muchas enfermedades físicas, hay que saber que cuando el cuerpo físico está enfermo, lo primero que hay que hacer es ocuparse del cuerpo físico, antes de buscar una respuesta cualquiera en el estado emocional. Antes de todo, hay que ocuparse del cuerpo físico. Y eso es muy importante de acudir a ciertos especialistas, que sean médicos o otro tipo de especialistas, para poder encontrar soluciones para sanar el cuerpo físico. Y después se puede pasar más allá al psicoemocional si la persona lo desea. Pero cuando vuelvo a lo que estaba diciendo antes, es que hemos perdido el contacto con nuestra esencia. ¿Qué es lo que hemos venido a hacer a este planeta? Hemos venido a experimentar a través de la materia en interacción con los demás. Es decir, trabajo mucho en las heridas del alma, que son las 5 heridas basadas en un libro que ha escrito Lise Bourbeau, que es una psicoterapeuta canadiense muy conocida mundialmente. Y no solamente en España, su libro ya está en la 5ª edición. O sea, que este libro se compra día tras día y la gente está cada vez más interesada. A pesar de yo haber hecho una especialidad en gestáltica, en terapia gestáltica, me he interesado mucho en las heridas porque pienso que es un método fácil de poder acceder a no importa quién. Entonces, lo que esta señora explica y lo que yo comparto desde hace mucho tiempo es que explica esto. Cuando un bebé nace, sabe en lo más profundo de su ser la razón por la cual vino al mundo, es de ser él mismo y poder experimentar para su crecimiento emocional y espiritual. Entonces, su alma, por otra parte, ha elegido a los padres y el medio ambiente en el que habrá de desarrollarse con una finalidad muy precisa. Todos tenemos la misma misión al llegar a este planeta, vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y alcanzar el amor incondicional hacia nosotros mismos para nuestro crecimiento. Cuando en una experiencia no existe la aceptación, el ser humano se convierte en un imán muy poderoso que atrae circunstancias y personas que le van a hacer vivir las mismas experiencias varias veces, tantas veces sea necesario, hasta que las acepte y las pueda integrar y resolverlas. Entonces, pues, yo creo que, ¿qué es lo que pasa? Que los niños, al nacer, han elegido a los padres. Hombre, ¿qué es lo que pasa que han elegido a los padres? ¿Cómo se come eso? Porque en nuestra sociedad, hasta ahora, la mayor parte de la gente piensa que dos padres, dos individuos han decidido de concebir un ser humano, es decir, un bebé, un niño. Pero eso de que el niño haya elegido a los padres es algo que no entra en todos los conceptos, excepto en la autora del libro y en mí. Hoy estoy convencido absolutamente, después de haberme apartado de todo lo que son creencias religiosas y dedicarme puramente a la espiritualidad. Entonces, ¿cómo el niño puede escoger los padres? Es decir, que el alma, cuando ha elegido a los padres, hay un pacto que está hecho en los planos sutiles entre el alma que desea encarnarse en el futuro feto que será concebido
en los 3 meses y el alma de los padres. Si una de las dos almas, si uno de los padres no sabe muy bien si desea o no desea, no habrá concepción. Tiene que haber un pacto ideal. Es por eso que muchas veces yo les explico a mucha gente, y después vendremos a las heridas para explicarlas un poquito. Le explico a la gente que hay gente que me dice, sí, pero yo no he sido un niño deseado. Y yo entonces les explico que en nuestra dimensión, en la vida de todos los días, los padres no estaban predispuestos al nivel del pensamiento, al nivel del consciente, no estaban preparados a recibir un niño, un bebé. Otros sí, lo esperan con muchas ganas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hubo un pacto a nivel espiritual, en los planos útiles, habrá concepción. Entonces, para no culpabilizar, para que no tengan ese sentimiento interior de no he sido un niño deseado, para que no tengan ese sentimiento, les explico que hubo un pacto hecho entre el alma y el alma de los padres. Y entonces ahí hay una aceptación absoluta de la llegada a través de esa concepción. Entonces, pues, es importante decirlo para cambiar los pensamientos, para que la gente quizá aprenda a pensar de otra manera. Nos hemos preguntado por qué hay experiencias en nuestras vidas que se repiten una y otra vez, con diferentes decorados, pero con la misma esencia, porque atraemos a nosotros todas estas experiencias para vivirlas, aceptarlas, para poder trascenderlas mejor. Hay acontecimientos que no son fáciles de vivir, pero si los aceptamos, haremos de que tomen menos importancia. Y tenemos que darnos cuenta que no es porque hemos vivido una herida en cierto momento y la hemos superado, que va a desaparecer, porque entonces sería muy fácil. Nuestro subconsciente es muy inteligente y es él el que nos va a traer Juan como José, un imán. perdona un segundito, por favor. Bueno, amigos que estáis en Facebook, si lo que consideráis oportuno, por favor, podéis compartir este espacio para poder llegar a más personas y de esta manera que pueda, bueno, que más personas se puedan beneficiar de las enseñanzas y de Juan José Ordóñez. Así que para mí sería os agradecería profundamente que compartierais este espacio para que de ese modo, como ya digo, podéis llegar a más personas. Juanjo, perdona, hago este inciso que lo quería haber dicho No te antes, pero preocupes, bueno, es era interesante que importante, lo digamos. era importante que lo Salomé, buenas dijeras. noches. Eh, Entonces, pues atraemos a nosotros todas esas experiencias, 1, 2, 3, 4 veces, 100 veces si es necesario, hasta que podamos entender por qué ese tipo de experiencias viene a nosotros. Somos nosotros quienes las hemos atraído de una manera inconsciente. Y es que en estos bucles emocionales pueden estar generados por experiencias negativas vividas en la infancia, que generan deudas emocionales difíciles de sanar, ya que muchas de esas experiencias nacen en memorias muy antiguas que la mayoría no deseamos recordar. Es decir, que aparte del hecho de haber elegido un entorno, una familia, unos padres, a través de los cuales vamos a experimentar a través de la materia y a través de los cuales vamos a crear este ego necesario. Hay que saber que el ego es el fundamento de la personalidad, pero también entran en cuenta memorias antiguas, es decir, memorias que puedan venir de vidas anteriores. ¿Y cómo es eso que esas memorias aparecen en cierto momento dentro de nosotros? Porque en la encarnación, y es un tema que
que conozco suficientemente bien y que me encanta, en la encarnación, Juanjo, perdona, vamos a hacer un programa, si te parece, sobre la encarnación. vale, no, pero es que esto es, lo explico simplemente No, no, porque, no, no, como he dicho que te encanta, bueno, pues lo a hacemos y ver, ya está, no pasa nada. Antonio, estoy de acuerdo contigo. Se puede hacer un programa sobre la encarnación. Esto es simplemente para explicar qué es lo que acompaña el alma en su encarnación, es lo que yo le llamo, y muchos terapeutas llaman hoy, es el átomo germe. Y el átomo germe que viene y se posiciona en el corazón y es el que está en contacto con el subconsciente y con el corazón. Entonces, el átomo germe es el que contiene todas las memorias anteriores y ahí están grabadas todo lo vivido y, claro, muchas veces lo que no ha sido superado anticipativamente va a tener por lo menos que intentar de ser superado en la vida presente. Entonces, volviendo para esas mismas esencias y estos mismos núcleos generan deudas emocionales difíciles de sanar, ya que muchas de estas experiencias nacen en memorias muy antiguas. Las 5 heridas de la niñez son un concepto desarrollado por la psicoterapeuta Liz Bourbeau. Las heridas son vivencias emocionales dolorosas que pueden tener un impacto prolongado en la existencia del individuo hasta la edad adulta y muchas veces nos morimos con ellas porque no nos hemos enterado. Y hay que saber por qué no nos hemos enterado. Entonces, pues, a ver. Si puedo seguir. Entonces, a propósito de, Antonio, a propósito de diferentes encarnaciones, y vamos a dejar el tema de la encarnación, pero es importante, he investigado con personas, hombres de iglesia, que han sido eminencias en su época. Y uno de ellos es un francés teólogo y paleontólogo que se llamaba Pierre Teilhard de Chardin. Es un hombre que ha escrito muchos libros. El Vaticano y la Iglesia han deseado en cierto momento de apartarlo porque decía cosas que podían molestar. Pero unas de ellas ha sido que ha dicho que religiones hay muchas, espiritualidad hay una sola. Y ha dicho, no somos seres humanos que pasamos por una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana, repetida una y dos y tantas veces sean necesarias para que podamos alcanzar ese amor incondicional hacia nosotros mismos. Entonces, pues, a ver, vamos a hablar ahora de las 5 heridas. He de deciros, o sea, que yo he vivido más de 170 vidas. Sí, claro. O sea, con lo cual, he de deciros que Probablemente que te acuerdes o tengas algún conocimiento de alguna, pero, sí, pero cuando hablemos del tema de la encarnación, Antonio, sí. si estás de acuerdo, no sé quién va a presentar el tema de la encarnación, pero Pues bueno, tú o yo. me Pues tú. gustaría, E me invitaré a alguien gustaría, más que también para que sea me gustaría, una me sala. gustaría, me gustaría participar porque hay muchas cosas que decir. Venga. Muchas cosas que decir. Bien, entonces, no olvidemos que todo lo vivido anteriormente solo se vive cuando la persona que vive el rechazo se protege colocando su máscara de huidizo para evitar el sufrimiento. La llevará a unos minutos o unas horas o a veces puede llevar la máscara perpetuamente. Entonces, ¿qué es una máscara? Una máscara, cada herida tiene una máscara. Y una máscara es exactamente como una venda. Cuando tenemos una herida física, eh, según la profundidad de la herida, según la importancia, pues pondremos una venda.
La máscara es exactamente lo mismo. Ponemos una máscara para no sufrir de la herida, porque en cierto momento nos podemos sentir pues rechazados, abandonados, traicionados, etcétera. Pero voy a detallar un poquito más las heridas. Entonces esas máscaras, como yo he dicho, el rechazo. Bueno, ahora mismo, bueno, siempre ha sido como bastante habitual el tema de lo que se denomina bullying en los colegios, ¿no? Es decir, bueno, ahora se denomina bullying, o sea, siempre antes se llamaba, pues eso, que los niños son unos cabrones. El- es decir, o sea, y esos niños que están viviendo esta experiencia, Sí. bueno, ya sé, o sea, que ellos lo han pactado previamente antes de venir, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué máscara pueden utilizar los niños que están pasando por un proceso complicado? Por ejemplo, los niños que sufren bullying. Los niños, por ejemplo, o las niñas que quieren hacer un cambio de sexo y que se quieren u hormonar en chicos, o bueno, o quitar, o hacer cosas las chicas, ¿no? Es decir, eso, ¿le puedes dar alguna explicación que tú puedas saber un poco de este tema? A ver, yo puedo dar la explicación que yo pueda dar. Vale, pues dala, por favor. No es una generalidad, Vale, vale. porque, Hombre, porque está pienso claro, o sea, porque no lo hemos comentado antes y evidentemente no te lo puedo preguntar. que cada uno Muy puede bien. tener. Entonces, Es eso lo de que que tiene este programa. lo que pasa es que un niño o una niña que desea cambiar de sexo, generalmente eso ocurre raramente en la niñez. Ajá. O Eso en la raramente adolescencia, o en la adolescencia, ¿no? es a partir de la adolescencia y ya la adolescencia bastante avanzada, pienso yo. Pero para mí no es nada inhabitual, quiero decir, no es nada grave. Yo pienso que hemos venido al mundo, y tu pregunta es muy interesante, hemos venido al mundo para experimentar a través de todo tipo de experiencias, buenas o menos buenas. Entonces, cuando me hablas de eso o me hablas de bullying, que es eso, yo me parece que eso es y tiene otra palabra, el bullying ese tiene una palabra de, ¿cómo se dice en español? A ver, Acoso. eh, acoso, exacto, es la palabra que estaba buscando, el acoso. Son situaciones que atraemos a nosotros, indudablemente, pero al cual hay que prestar mucha atención. ¿Y qué es lo que pasa? Que el problema no son los niños, los problemas son los adultos que acompañan a los niños, que no prestan suficientemente atención y quizá no tengan suficientes herramientas para poder canalizar eso y entenderlo. Porque si a unas maestras, y yo no me voy a permitir deportar ninguna crítica negativa hacia la enseñanza, jamás lo haré, ni a la enseñanza ni a otra cosa. Me debo de respetar todo eso. Si les damos herramientas suficientes para que puedan en un momento detectar cuando hay acoso entre dos niños, entre dos adolescentes, porque sabes también como yo, Antonio, que hubo jóvenes que han llegado hasta el suicidio. Y eso es un gran problema de nuestra sociedad, porque no estamos atentos, porque estamos cerrados al nivel de la mente y que son temas de los que no se hablan. Es lo mismo que si hablamos de otro tema que también puede ser con niños, son los abusos sexuales. Lo que ha ocurrido dentro de la Iglesia Católica. O sea, quiero decir que yo para esas cosas no me escondo. Pienso que son temas en los cuales la gente los evita, porque es delicado de hablar de esas cosas. Y yo pienso que hay que hablarlo libremente. Entonces, pues, creo que es importante de que, como tú dices, esos niños sean atendidos rápidamente y si es necesario de poder hacerlos ver por un pedopsiquiatra, por un pedopsicólogo que pueda analizar y entender qué es lo que pasa en ese niño y poder cortar.
el acoso radicalmente y hacer entender. Me hablas del acoso como puedes hablar de la gente maltratadora. Yo diré una cosa a propósito justamente de la gente maltratadora. Tienes el maltratador y tienes la víctima. Pero yo pienso que porque tú sabes también como yo, y es un tema de lo que se habla mucho hoy, sobre todo en Europa, no sé en otros sitios, pero aquí en Europa se habla mucho de la gente que está maltratada y los maltratadores. La víctima, voy a decir una cosa muy dura, muy dura. La víctima ha atraído a ella el maltratador. Eso estoy convencido al 100%. Bueno, a ver si te lo digo. Corroborando un poco lo que dices, creo que el 25% de las chicas repiten el patrón con más de un chico, es decir, Sí, sí, con lo eso, cual, o sea, evidentemente, alguien tiene que hacerse notar de que no es el chico el que, bueno, es la chica de alguna manera la que atrae ese tipo de circunstancias, consciente o inconscientemente, casi seguro. la mayor parte del tiempo es inconsciente, Sí, pero son patrones que repetimos, que se sí, repiten de sí. familia en familia. A ver si nos entendemos. Y el maltratador tiene que ser castigado, indudablemente, pero el maltratador es también víctima de sí mismo, porque si la maltratada tiene que hacer una psicoterapia, tiene que ser seguida medicalmente, el maltratador, yo le podría imponer absolutamente una terapia y si no hay terapia, se queda encerrado. Y eso puede O sea, venir, Juanjo, perdona, eso puede venir de la infancia, seguro que sí, ¿no? el maltratador generalmente es porque lo ha visto en algún sitio. Eso es indudable. Puede ocurrir que no. Yo estoy seguro que puede ocurrir que no. Pero la mayoría de los casos, cuando buscas a nivel familiar, es que hubo maltrato psicológico o físico, porque el maltrato psicológico puede ser tan dañino como el físico, si nos entendemos. Eso está Pero, claro. Pero yo creo que los dos protagonistas tienen que seguir una psicoterapia para poder salirse de ese esquema y entender por qué están en ese núcleo, en ese bucle. Yo pienso que eso es muy importante. Bien, si quieres puedo seguir con las sí, heridas. por Me puedes... favor. Bueno, No, no, un no. breve, un rápido apunte, porque un chico me acaba de mandar un mensaje. Este chico me dice lo siguiente. Dice, ¿y qué pasa si con 20 años, cuando siempre se han definido de un sexo, quieren cambiar? Y dice, mi hija sufrió acoso escolar. Dice, eso viene pactado, pero ¿se puede sanar? Yo sé que esto igual es un tema demasiado complejo para poder hablar un poco en este espacio, pero bueno, en Exactamente, cualquier caso, si puedes dar una breve pincelada, te lo agradezco. exactamente, Antonio. Es un tema muy complejo. Yo pienso que quizá no se debería de hablar ahora, ¿eh? Pero yo pienso que ante todo esa chica tiene que ir a ver un psiquiatra, un psicólogo, para poder determinar dónde está la herida, dónde está el problema. Porque no podemos permitirnos de hacer un comentario así como así, gratuito. Hay que ser muy prudentes en ese tipo de cosas. Y claro, Entonces, y conocer el caso en profundidad, ¿verdad? exactamente. Porque Yo cada pienso caso que, es diferente. yo pienso que la mejor cosa es de consultar con un psiquiatra que esté especializado en ciertos temas. Yo pienso que es la mejor de las cosas. Bien. Eso está Pues, si bien. te parece, dejamos ese tema ya Vale. cancelado, porque si no, nos vamos del programa. Bueno, Sí, ahora está claro. vamos a la segunda, a Vamos, la otra herida vamos a ver. Entonces, las máscaras que nos permiten protegernos en relación con las heridas son el rechazo, va con
el huidizo. El abandono va con el dependiente afectivo. La humillación, la herida de la humillación lleva la máscara del masoquista. La traición lleva la máscara del controlador y la injusticia la máscara del rígido. Entonces, vamos a empezar por el rechazo. El rechazo puede nacer, puede estar presente, y se dice que está presente desde el nacimiento hasta la edad de 1 año. Pero el rechazo puede estar ya activado a partir de la concepción. Entonces, este tipo de herida se produce cuando un niño siente que no es aceptado o amado tal como es. Puede provocar sentimientos de baja autoestima y dificultad para establecer relaciones saludables. A ver, nuestra gran ignorancia de nuestra sociedad, y lo digo en general, yo quisiera que fuera una niña y absolutamente queremos que sea una niña. Y el caso es que viene un niño. Ese niño ya sabe en su gestación, en su estado de feto, ya sabe que los padres desean un niño y no una niña, porque lo siente en lo más profundo del ser. Entonces, es lógico que el rechazo empiece ya en el estado de gestación, es decir, como feto. Voy a hacer una pequeña paréntesis y sería interesante porque hay un libro que ha salido hace unos años, Cuéntame tu nacimiento y te contaré tu vida. Ajá. porque la vida fetal es muy, muy, muy importante, muy importante. Entonces, eso es el rechazo. El rechazo, la aparición de la herida desde la concepción hasta el primer año de vida. No sentir el derecho de existir. Claro, no me he sentido acogido. No es que los padres no han deseado acoger el niño se ha sentido rechazado. A ver si nos entendemos. No es el mismo sentimiento. La máscara es la huida cuando tengo que enfrentarme a una situación o veo que las cosas no van bien, prefiero huir y me voy, porque no puedo hacer frente. El progenitor del mismo sexo, es decir, las chicas con la madre y los chicos con el padre. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los chicos pueden sentirse rechazados en parte más fácilmente que las chicas. ¿Por qué? Hoy día hay cada vez menos, pero en la concepción de nuestra sociedad, y yo tengo recuerdos de mi infancia, de que cuando una mujer estaba embarazada, pues se ocupaba de sus cosas. Y los hombres, pues tenían que trabajar la mayor parte del tiempo. Y no era costumbre en nuestras mentalidades de que el padre se involucrara en ese embarazo, ¿no? Entonces el niño se puede sentir rechazado más fácilmente que la niña, porque la niña sería rechazada por el progenitor del mismo sexo, es decir, por la madre, que, cuidado, también puede ocurrir. ¿Por qué también puede ocurrir? Porque en la vida no es un río tranquilo, hay altos y bajos, y la mujer que está embarazada también puede vivir en cierto momento momentos de incertidumbre, momentos donde tiene que gestionar problemas importantes, y entonces ya no está involucrada en ese embarazo. Y si lo hace durante X tiempo, porque el tiempo es el tiempo que toma para gestionar cosas, pues ese feto se puede sentir un poco rechazado. Entonces, pues, a ver, esto es generalmente únicamente basado sobre el rechazo. Esos niños tienen un cuerpo contraído, delgado y fragmentado, los ojos pequeños
atemorizados y con impresión de llevar un antifaz para la máscara. El vocabulario, soy nulo, nada, inexistente, prefiero desaparecer. Hay personas que vienen a mi consulta y me dicen, no, es que yo prefiero desaparecer antes de que hacer frente a todo tipo de situación. Entonces, en cuestión de carácter, el desapego de lo material, perfeccionista, intelectual, pasa por fases de gran amor y fases de odio. No cree en su derecho de existir. Puede tener dificultades sexuales, puede. Se cree insistente, carente de valor, porque se ha sentido rechazado. Procura la soledad, se contrae, tiene capacidad de hacerse invisible para que no lo vean. Muchas veces pasas al lado de alguien y dices, ay, chico, lo siento, no te he visto. Porque esa gente tiene esa capacidad de desaparecer. Se deslinda del mundo, se siente incomprendido, tiene dificultades para dejar vivir a su niño interior. Y ese tipo de personas tienen una alimentación de pérdida de apetito por las emociones, tengo un nudo en el estómago y ya no puedo comer, o el temor, ingiere porciones pequeñas para huir, puede consumir azúcar, alcohol o drogas. Entonces, vamos a pasar a la herida del abandono, porque podía hablar más de cada herida, pero entonces vamos a pasar 1 hora para cada herida. La herida del abandono se produce cuando un niño sufre una pérdida emocional o física significativa, como la ausencia de un padre o una madre, o debido a un divorcio de padres, puede causar miedo al abandono y problemas para confiar en los demás. Me he sentido abandonado, se ha ido, pero tengo que seguir. O también lo que se denomina los padres ausentes, ¿no? Exacto, es decir que una niña, porque esto se vive con el progenitor del sexo opuesto, una niña que tiene dificultades relacionales con su madre y reclama a su padre y su padre no está. En el momento de que ella lo necesita, ¿y qué es lo que ocurre? Pues ocurre simplemente de que no está, me ha abandonado. Y otra vez, repito, no es que el padre o la madre han deseado abandonar al niño, es que el niño se ha sentido abandonado porque necesitaba la presencia de ese progenitor en ese momento. En la aparición de la herida entre el primero y el tercer año de vida, falta de muestras de afecto o de tipo de afecto deseado. La máscara es el dependiente afectivo, porque el dependiente afectivo le vamos a dar la responsabilidad al otro de hacernos felices, porque no somos capaces de aprender a ser felices por nosotros mismos. Va con el progenitor del sexo opuesto, tiene un cuerpo en general, un cuerpo largo, delgado en la infancia, sin tono muscular, piernas débiles, espalda encorvada, brazos en apariencia demasiado largos y pegados al cuerpo, los ojos grandes, tristes, con mirada que atrae. Eso es la facultad que tienen la gente que sufre de esa herida, es que con la mirada atraen el alrededor. El vocabulario ausente, no soporto, no me sueltan. El carácter es un carácter de víctima fusional, necesidad de presencia, atención y sobre todo apoyo, dificultad para hacer o decir cualquier cosa por sí mismo. Pide consejos, pero sin seguirlos necesariamente. Es simplemente para asegurarse de que lo que hace o lo que dice puede ser cierto.
tiene una cierta tristeza y causa lástima. Un día está alegre y otro día está triste. Se retrae físicamente de los demás, le gusta tener espectadores, busca la independencia. Y el mayor temor es la soledad. La alimentación puede ser buen apetito, bulimia, preferencia por los alimentos blandos. Ahora vamos a pasar a una herida que me parece que puede ser muy humiliación. Las 5 heridas, mínimo 4, mínimo, si no 5, eso mínimo. Vale, vale. Lo que pasa es que podemos tener el rechazo y la injusticia, qué sé yo, y el abandono y la humillación a menos esa herida. Entonces, la humillación, este tipo de heridas se produce cuando el niño es ridiculizado, avergonzado o menospreciado. ¿Has visto cómo estás vestido? ¿Has visto lo que llevas puesto? Es que eso no es para ti. Es que jamás llegarás. Eso es humillación. De no confiar, de no intentar poder aportar ese apoyo al niño. Y entonces, pues claro, menospreciado, avergonzado de decirle, pero ¿has visto lo gordo que estás? ¿Has visto cómo estás? O sea, y generalmente muchas veces eso se ha hecho delante de la gente. Y eso es una gran causa de humillación. Puede derivar en una baja autoestima, naturalmente, vergüenza y dificultad para expresarse de manera auténtica, no se permiten de ser auténticos. La humillación, la aparición de la herida entre el primer y tercer año de vida. Falta de libertad, porque está controlado por el genitor que se ocupa de su desarrollo físico. Ahora vamos a hablar de eso. Falta de libertad, sensación de humillación debido al control del progenitor. La máscara es el masoquista. El progenitor, el que se hizo cargo del desarrollo físico del niño, que por general son las madres. Por general son las madres. El cuerpo es grueso, rollizo, cuello grueso y abombeado, tensión en el cuello, garganta, mandíbula, rostro redondo, los ojos grandes, redondos, abiertos e inocentes como los de un niño. El vocabulario sé, no soy digno, ser digno, merecer o no merecer, grueso, grande, pequeño, eso es el vocabulario. El carácter de ese tipo de personas se avergüenzan de sí mismos y de los demás, o temen vergonzar a los demás. No les gusta ir deprisa, conoce sus necesidades pero las ignora, lleva una carga emocional pesada sobre su espalda, controla a los demás para evitar la vergüenza. Se considera maleducado, desalmado, es fusional, se las arregla para no ser libre porque ¿cómo decirle? No le gusta la libertad porque siempre ha sido controlado. Pues que ser libre significa para él ser ilimitado. Si carece de límites, teme desbordarse. Desempeña un papel de madre, el papel de madre hipersensible. Se castiga creyendo castigar así a otros. Desea ser digno. Vive del desagrado, sufre vergüenza en el plano sexual, aunque es sensual e ignora sus deseos sexuales. Compensa y recompensa
comiendo. El mayor temor es la libertad, porque siempre ha sido controlado. Entonces, si tiene libertad, está perdido, porque no sabe lo que es la libertad. Bueno, siempre estamos hablando del punto de vista inconsciente, me imagino, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero el inconsciente nos hace actuar de tal o de tal manera. En la alimentación son alimentos ricos y en grasa, chocolate, ingiere muchas porciones pequeñas, se avergüenza al comprar y comer golosinas. Habrá que hacerse preguntas. Bueno, evidentemente tú estás dando una información que cada persona puede coger por partes, es decir, que no es, Exacto, una persona no es así al 100%. exacto. A Puede ver, coger de una manera qué elementos son los más predominantes en cada persona, me imagino yo, exacto, ¿no? exacto, exacto. Ajá, Esto es una síntesis de la globalidad de esa herida. ajá. Entonces eh, como he dicho antes sobre las 5 heridas, algunas las vamos a tener a 2/10, otras a 9/10, pero tenemos que darnos cuenta de que es una mezcla de todo. No somos únicamente traición, no somos únicamente abandono, somos un poco de abandono, un poco de rechazo, un poco de esto y un poco del otro, según las circunstancias, sabiendo que somos nosotros quien atraemos eso para poder tomar conciencia de ello. Eso está claro. Vamos Que a como pasar a la antes ley. decíamos, también queda pactado antes de venir, ¿no? Es decir, ¿Cómo? yo pacto, mi alma pacta qué situación voy a vivir A ver, digamos, en humillación, en nos hemos abandono, en traición, planteado, etcétera. exacto, nos hemos planteado, Antonio, una hoja de ruta. Es decir, en mi encarnación quiero trabajar esto, quiero trabajar esto, quiero trabajar esto. Si hemos elegido los padres que hemos tenido, es que porque sabemos a través de ellos que vamos a poder experimentar a través de la materia, que es el cuerpo físico, las emociones, en interacción con los demás. Y los primeros adultos con los que estamos en contacto desde el nacer son nuestros padres. Que ellos, a través de su comportamiento, van a reactivar esas heridas según la edad. O sea que no ha sido por el azar que ha hecho de que hemos elegido a esos padres. No, 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 en absoluto. Los hemos elegido en toda conciencia. Y es por eso que en el momento que se hable de la encarnación, que es un tema, para mí, es un tema muy importante, porque no me permitiré de hacer comentarios ahora sobre eso, Ujú. mismo si me quema la lengua. Quiero decir que en esa encarnación hemos elegido cosas importantes, pasamos por fases importantes para llegar a encarnarnos. Cuando acabe de contaros, de hablaros de eso, os voy a contar una experiencia personal. Vivida en Barcelona, ha sido una experiencia, pero de una grandeza enorme, enorme. Pero os la contaré después. Quiero daros ese regalo. La traición es la herida que se produce cuando un niño experimenta una ruptura de confianza con la infidelidad de un padre o la promesa incumplida. Es posible que pueda ocasionar dificultades para establecer vínculos próximos y experimentar un constante temor por ser traicionado. Una gran parte de nuestra sociedad, una gran parte de los individuos controlan todos los eventos que suceden en su vida por miedo de ser traicionados. La traición y la injusticia, que veremos después, son una de las heridas más profundas y las más difíciles de sanar. Entonces, la traición, la aparición de la herida es entre los 2 y los 4 años de vida, pérdida de confianza, porque nos hemos sentido traicionados
Y la traición, Antonio, va de par con el abandono, con el progenitor del sexo opuesto. Me he sentido abandonado, pero de la misma manera que me he sentido abandonado, me he sentido traicionado porque ese padre o esa madre no estaban presentes cuando yo los necesitaba. Entonces, ahí hay un sentimiento de traición que puede nacer. Pérdida entre los 2 y los 4 años, pérdida de confianza o expectativas no satisfechas en la conexión amor y la manipulación. La máscara es el controlador, el progenitor del sexo contrario. El cuerpo muestra fuerza y poder. En el varón los hombros son más anchos que las caderas. En la mujer las caderas son más amplias y fuertes que los hombros. Pecho y vientre abombados. Los ojos tienen una mirada intensa y seductora. Los ojos que ven todo rápidamente porque necesito controlar. El vocabulario diccionado, separado. ¿Me entiendes? Soy capaz. Deja que lo haga solo. Lo sabía. No confío. El carácter se cree muy responsable y fuerte. Intenta ser especial e importante. No cumple sus compromisos y sus promesas. Para cumplirlos tiene que esforzarse. ¿Cuántas personas o cuántos padres hacen una promesa? Dicen, sí, sí, no te preocupes que mañana vamos a ir a, qué sé yo, al teatro, donde sea. Y al día siguiente el padre o la madre cambia de opinión. Ese niño se va a sentir traicionado. No has cumplido tu promesa. Entonces, Si tú que eres mi referente me traicionas, ¿qué espero de los demás, no? exacto, exacto, así es. Entonces, está convencido de que siempre tiene la razón, intenta convencer a los demás de ello, impaciente, intolerante, comprende y actúa rápidamente. Actúa como si fuera un actor para destacar. Difícilmente confía en los demás para no ser traicionado. No muestra su vulnerabilidad, escéptico, temor a deshacer compromisos. El mayor temor es la disociación, la separación y la negación. Los alimentos son buen apetito, come rápido, añade sal y especias a las comidas, puede controlarse cuando está ocupado, pero en otras ocasiones pierde el control. Entonces vamos a llegar ahora, Antonio, a la última herida, que es la injusticia. Es una de las heridas más profundas. La herida se produce cuando un niño siente que se ha tratado injustamente o se ha negado lo que considera justo. Puede provocar resentimiento, ira y una sensación de desigualdad en las relaciones. La injusticia, aparición de la herida entre los 4 y los 6 años de edad. Es por eso que se dice que es la última herida y se aparece hasta los 6 años. Y se suele decir que toda la programación se hace antes de los 6 años. Después de los 6 años es todo reproducción. Debe ser la estrella y perfecto, bloqueo de la individualidad. La máscara es la rigidez, progenitor del mismo sexo, que va de par con el rechazo. El cuerpo es erguido, rígido y lo más perfecto posible, bien proporcionado, glúteos redondos, talle corto, ajustado, la talla corta y ajustado por la ropa y el cinturón, movimientos rígidos, piel clara, mandíbula firme y apretada, cuello tenso, los ojos son mirada brillante y viva. El carácter perfeccionista, envidioso, se desvinculado de sus sentimientos, cruza los brazos,
actúa para destacar y ser perfecto, demasiado optimista, dinámico, se justifica, dificultad para pedir ayuda, puede reír para ocultar una sensibilidad, y eso ocurre a mucha gente, tono de voz seco y tenso, no admite tener problemas, todo bien, todo justo, no hay, o sea, todo bien. Se compara con el mejor y con el peor. Dificultad para recibir, considera injusto recibir menos y más injusto aún recibir más que los demás. Dificultad para, es por eso que es la herida de la injusticia, dificultad para sentir placer sin sentirse culpable. El mayor temor es la frialdad y la alimentación, prefiere los alimentos salados. Perdón, ¿has dicho frialdad o fealdad? Frialdad, Ah, frialdad, frialdad. frialdad. Prefiere los alimentos salados, le gusta lo crujiente, se controla para no engordar, se justifica cuando pierde el control. Entonces, después de todo esto, hay una pregunta que siempre la tengo presente. ¿Qué sentido tiene la vida y qué es lo que hemos venido a hacer? Bueno, perdona, Juanjo. Creo, ayer, amigos, el primer programa lo hicimos con el Ikigai. Ya sabéis que es el modo de filosofía japonés que habla de esto mismo, de la misión de vida y del propósito de vida. Lo digo por si a alguien le encaja, puede ver el programa de ayer en YouTube, en Antonio Te Responde, en mi canal de YouTube. Lo puede ver porque puede complementar alguna información que está dando Juanjo, cual creo que viene bastante bien mirar el tema del Ikigai para que de esa manera también podamos hablar, haya Es, una concepción es más otra, completa. es ¿Perdón? otra percepción. Es otra ¿Perdón? percepción. Es Es otra, otra es percepción. otra- efectivamente. Pero bueno, que todo, o sea, ninguna terapia, ningún tal, tiene la verdad absoluta. Es decir, siempre es interesante ir viendo determinadas cuestiones, ir sopesando un poco qué es lo que más puede encajar con uno y lo que más le puede servir. Muy bien. Bueno, pues entonces esta pregunta de qué sentido tiene la vida. Hemos venido a experimentar a través de la materia, en interacción con los demás, con un fin, es de crecer emocionalmente y espiritualmente y deshacernos de estas heridas. Hay un libro muy interesante de Miguel Ruiz. ¿Sabes quién es Miguel Ruiz? El doctor Miguel Ruiz, que ha Miguel escrito, Ruiz, Miguel no. Ruiz, sí. Eh, em, cuando los hombres, no, perdona, la maestría del amor. Cuando aprendamos lo que es el amor, venceremos todas las heridas. Pero no el amor como dependencia, tiene que ser un amor incondicional. Amo al otro por lo que es y no por lo que me aporta. Para mí es la base principal. Y si no aprendemos a amarnos nosotros mismos, seremos incapaces de amar al otro sin dependencia. Entonces, queremos dar la responsabilidad al otro de hacernos felices y no puede ser. Si no aprendemos a ser felices por nosotros mismos para poder compartir. Bien, no sé si tienes muchos oyentes y alguien quiere hacer Bueno, preguntas. están viendo cosas. La verdad es que Miguel Ruiz habla que hagas siempre lo máximo que puedas, ¿no? Es decir, esto creo que está basado en Esos son los cuatro, esos son los cuatro acuerdos. los cuatro pueblos toltecas, sí, los Cuatro cuatro pueblos acuerdos toltecas. toltecas. Sí, son los cuatro acuerdos toltecas de Miguel Ruiz. Y está también el quinto acuerdo. Pero ha Sí, escrito la maestría del amor, ha la sido él verdad, también sí, quien lo ha sí. Bueno, escrito. me pondré en contacto con él porque me parece muy interesante. Bueno, Sí, bueno, pues son y media. Si te parece, brevemente puedes hacer esa experiencia personal que seguro, porque siempre cuando cualquier exposición se complementa con una experiencia personal, llega mucho más, ¿no? sí, claro.
Bien. Yo estoy contento de haber presentado esto hoy contigo porque pienso que hay una energía muy, de una gran vibración que existe y que compartimos tú y yo. Pues sí, Entonces, pues bueno, pues de corazón, Antonio, de corazón. Entonces, pues bueno, muchas gracias. supongo que no tienes oyentes que deseen hacer preguntas. Bueno, ya lo estoy diciendo, pero hay alguna persona, había una pregunta muy interesante por parte de José Manuel que decía, bueno, en las madres, preguntaba si en las madres solteras hay pactos, ¿te refieres en cuanto a los niños? Me imagino que sí, o sea, es decir, Claro, que me imagino que sí. eso indudablemente, porque una madre soltera falta la, la energía masculina. Entonces, los niños necesitan para crear su personalidad, necesitan una muestra, necesitan un ejemplo, que es el padre. Y las niñas necesitan una muestra, que es la madre, para, para crearse una personalidad. Entonces, si durante toda una vida no hay padre, es decir, que no hay energía masculina y no tenemos un ejemplo para poder crecer emocionalmente y que nuestra personalidad se pueda construir como se debe de construir. Pero ocurre, claro que ocurre con madres solteras y muchas veces hay niños que viven únicamente con un padre durante toda su vida. Eso también ocurre. Cierto es. Bueno, pues Juanjo, si quieres comentar alguna cosa más, pues encantado, porque ya estamos pasado de horario 2 minutos, pero no pasa nada, ¿no? Vale, no, tranquilo, no. Vale, yo no tengo nada más que comentar, simplemente que ha sido un placer de poder compartir con todos vosotros y de verdad espero con impaciencia el tema de la encarnación. Juanjo, muchas gracias, querido amigo. Bueno, pues saludos grandes y bueno, y nos veremos próximamente. Te mandaré el teléfono, te mandaré el número de Marisol. Gracias, Vale, de Juanjo. acuerdo. Chao, un abrazo. Chao. Gracias. Bueno, amigos, pues mañana os espero. Mañana hablaremos de seres de otros mundos. Seres de otros mundos mañana. O sea, con lo cual mañana estará con nosotros Maggie Luaces, que hará un programa sensacional como siempre. Y bueno, seguro que os encantará. Mañana, seres de Es otros muy mundos. interesante. Muy interesante, Antonio, muy interesante. Gracias, Juanjo. Buenas tardes. Adiós. Muy bien. Gracias a Bueno, todos. hasta Adiós. luego. Hasta